Príncipes del Manicomio del día 22 de noviembre del año 2021. Estamos terminando el año y con él la tercera temporada de Príncipes. Del Diario del País de España, de su sección de opinión. El editorial se denomina La Humanidad y comienza diciendo que en el final del 2021 nadie podrá quejarse del aburrimiento debido a que los acontecimientos que hemos vivido, casi todos rodeados por una bruma funesta, se precipitan a una velocidad que cuesta mucho trabajo procesar. Es de Almudena Grandes, del 15 de noviembre. Eh, pero antes de ir con el artículo de Almudena del Diario del País, quiero recordar dos fechas importantes el día de hoy. Primero, ayer, el día de una profesión, de un formato de ejercer el cuidado de los demás a través de la salud, que es la enfermería. Una profesión, repito, que está muy lejos todavía de ser reconocida como tal. Recuerdo a muchas personas, no voy a nombrar a todos porque les debemos un príncipe especial a todas las enfermeras y los enfermeros en su día. Me acuerdo de Marta Irene Fellaro, que siempre me lo recuerda, que fue la que me dijo: doctor, usted nunca llevó una enfermera al programa. Y me acuerdo de un montón de enfermeros del Hospital Borda y antes de Pozondo, de donde mi padre ejercía la medicina cuando yo era chico, y se apoyaba casi en todo en las enfermeras, que lo sabían todos, que lo sabían todo, perdón, que lo sabían todo de los pacientes. Y no olvido más una frase de mi padre, cuando yo le decía, este, ¿cómo puede ser que supieran incluso más que él mismo? Yo era chico en ese momento, que de los pacientes, siendo él el doctor, todavía con esa idea anticuada acerca de que el doctor era el que lo sabía todo. Y él me dijo: nunca olvides que las personas que saben si el paciente duerme o no duerme, a qué hora se despierta, si come o no come, no voy a utilizar las palabras que utilizó en ese momento, pero si hace lo primero, si hace lo segundo, si vienen a visitarlo sus familiares o si simplemente llora o está de buen ánimo, son los enfermeros. Los que están todo el tiempo con los pacientes son los enfermeros. Y eso no se me olvidó nunca y bueno, lo pude comprobar en mi carrera. Pensar que en la ciudad autónoma de Buenos Aires especialmente, y probablemente en muchos lugares del mundo todavía no esté validada como debería ser realmente como una profesión no solo noble dentro del cuidado de la salud, sino que dentro del campo de los profesionales. Ayer fue el día de las personas sin las cuales, creo yo, humildemente, la medicina no sería posible. Fue el día de las enfermeras y los enfermeros. Y vaya de parte de todo príncipe del manicomio el reconocimiento para las aún y los aún hoy todavía no reconocidos como debieran dentro del campo de la salud en general y del campo de la salud mental incluso en particular. Hasta escuché que se decían de ellas y de ellos los limpiaculos. Y hay una reseña muy interesante, muy linda en las redes, dando vuelta, en nuestras redes están,
hablando del orgullo de ser limpiaculos. Y repito, creo que sin las enfermeras y sin los enfermeros la medicina simplemente no sería posible. Y creo que el trabajo no solo es interdisciplinario, sino que es horizontal para con ellos. Debería serlo mucho más. Nosotros, desde este espacio, las abrazamos y los abrazamos con el afán no solo de quienes quieren visibilizar la importancia de su trabajo, sino sobre todo como aquellas personas que las necesitamos casi tanto como los propios pacientes. Y el día de hoy, ya que estoy demorado en poder abrir un artículo que quería compartir con ustedes el día de hoy, también les voy a decir, mientras sigo intentando hacerlo, es el día del psiquiatra aquí en Argentina. Y como si esto fuera poco menos importante, ¿no? Nosotros siempre, o por lo menos desde este lugar, siempre van a escuchar decir que el día nuestro es el día del médico, nosotros somos médicos, psiquiatras. Bueno, este último tiempo se popularizó, por decirlo de alguna manera, o se generalizó un poquito más entre nosotros el día de la celebración del psiquiatra, a propósito de el maestro, y en honor a él, Domingo Felipe Cabet, que vivió entre 1859 y 1929, médico, psiquiatra y también sanitarista. Y dígase sanitarista como se dice a los visionarios que ven mucho más allá de los signos y los síntomas que van a conformar síndromes, para lo cual nosotros después vamos a diagnosticar y vamos a llenar la papeleta otrora simple y ahora digital con argumentación científica según los intereses que tengamos cada uno a la hora de hacer divulgación o producirla. Los sanitaristas ven a la atención primaria como un puntal no solo para el desarrollo de lo que los pacientes necesitan en términos de derechos, sino aquello que puede ser sustentable en el tiempo para la prevención y la protección específica de la salud en general y de la salud mental, por supuesto, en particular. Cabret, ya en esa época, o sea, a principios del siglo pasado, fundó la localidad bonaerense de Oppendorf, en la localidad que hoy lleva ese nombre, el primer establecimiento de lo que se llamó en ese momento de tratamiento de alienados, pero escuchen esto, de puertas abiertas. ¿Sí? El maestro Domingo Felipe Cabret habló de puertas abiertas en tiempos en donde nosotros renegamos constantemente acerca, por ejemplo, de los términos de la ley de salud mental, e incluso en términos legales lo utilizamos cotidianamente para explicarle a la fuerza de seguridad, pero mucho más a los niveles de justicia que desconocen la ley. Sí, sí, la justicia desconoce la ley. Los jueces, los fiscales, los defensores, e incluso sus asesores, psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales desconocen la ley o la desconocen selectiva y arbitrariamente, por lo menos, ¿no? Siempre me río que cuando digo esto porque se me vienen las caras de todos aquellos que militaron tantos años para el cierre de los hospitales Borda y Moyano y después pedían órdenes de internación compulsiva y judicial durante la pandemia. Es decir, el juez lo pedía, pero avalado en los dictámenes médicos de los defensores de la nación, por ejemplo, ¿no? O de los fiscales, los cuales militaban en contra de la ley de salud mental y después inventaban semiología para meter a aquellas personas que no tenían dónde meter el sistema judicial. Y digo meter porque la cosificación viene desde los sistemas judiciales. No conozco, por lo menos desde donde yo trabajo, el concepto de cosificación ni no ver a un sujeto como lo que es. Sin embargo, sí lo he visto durante la pandemia, en los que antes militaban
para que se cierren los hospitales. No tenían dónde ponerlo y nos pedían por favor. Y cuando veían que eso no era posible, inventaban. Sí, inventaban signos y síntomas. Los firmaban y los sellaban. Tengo un montón de pruebas de esto en las historias clínicas del hospital. Y a ellos hoy hay que explicarles lo que Cabret en 1920 algo, 29 fue que murió, denominó hospitales de puertas abiertas, tal y cual lo dice la ley de salud mental. Todos sabemos que la psiquiatría es una ciencia que se dedica a abordar el origen, el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades mentales, que implica no solo los grandes signos y síntomas, sino también los desórdenes en la percepción, el estado de ánimo, el pensamiento, la emoción y los efectos de las alteraciones estas en las relaciones interpersonales sobre todo. Y también, incluidas estas, las laborales y el propio comportamiento de los individuos afectados. Todos sabemos que las enfermedades mentales años atrás fueron puestas en discusión y no eran reconocidas como tal. Acuérdense del maestro Philippe Pinel, no hace falta que veamos un revisionismo de la psiquiatría en este momento. Pero en la actualidad la psiquiatría amplió sus relaciones con todas las ciencias básicas, ya que no puede comprenderse la normalidad o la patología mental de un sujeto sin tener en consideración todas las posibilidades que nos ofrecen las ciencias humanas. Miren, básicamente un psiquiatra, para el que nos pregunta todo el tiempo, es un médico. Es un médico que se prepara durante 3, 4 o 5 años para la especialización en un área de la medicina tan importante como todas, en este caso como lo es la psiquiatría. Primero vamos a estudiar la carrera de medicina y luego vamos a hacer la especialidad, como les decía antes. Entonces, esto nos va a garantizar que si existen otras enfermedades concurrentes, van a ser diagnosticadas y tratadas adecuadamente. Es decir, porque antes que nada, somos médicos. Esto lo digo para recordármelo principalmente a mí mismo y, ¿por qué no?, a todos mis colegas, o por lo menos las personas a las que tengo el honor de acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje, mal llamados alumnos. Con lo cual, un trastorno mental muchas veces puede ser secundario, y esto todos los que hacemos psiquiatría lo sabemos, a otra enfermedad, e incluso algún fármaco que estemos utilizando dentro del tratamiento, sabiendo que la psiquiatría no es farmacocéntrica y el que piensa que así lo es, atrasa mucho tiempo o tiene algún conflicto de interés específico. Es una especialidad que se ocupa de la prevención, de la evaluación, del diagnóstico y del tratamiento, y también de la rehabilitación de las personas con trastornos mentales, con el objetivo de restaurar la salud o de conseguir la máxima reintegración de la persona con la mejor calidad de vida posible. Al igual que el resto de las especialidades médicas, para la puesta en marcha de un nuevo fármaco, de una nueva terapia que utilice la psiquiatría, se requiere que ésta demuestre su efectividad a través de numerosos, costosos y rigurosos ensayos destinados solamente a garantizar la salud del paciente. No he conocido personas que hayan salido a ejercer la medicina en general, ahora que lo pienso, pero la psiquiatría en particular, que es el área donde me desempeño hace ya más de 12 años, que hayan salido a torturar a un paciente o a querer hacerle mal a una persona. Lo he leído en la ley de salud mental, sí, pero nunca lo he visto. Sí he visto personas que se han equivocado mucho y me he visto a mí mismo equivocarme y equivocarme mucho en cómo pensaba, en los conocimientos que me faltaban y que por supuesto aún me faltan, en los formatos de acción o de comunicación, y muchas veces también en el desnudarse o desnudarme o desnudarse cada uno de sus propias miserias cuando no puede prescindir de ellas a la hora de ejercer
su vocación. Pero nunca he visto a alguien intentar hacerle mal a otro sujeto, por lo menos desde la psiquiatría. En este espacio ustedes mismos han escuchado un montón de veces criticar el modelo médico hegemónico, hablar de horizontalidad, hablar de intersectorialidad, hablar de políticas públicas y no solo específicamente de psiquiatría, hablar de lo transcultural, de lo antropológico, de lo filosófico, incluso de lo humano, si es que puedo abrir el artículo para la segunda parte, pero este, nunca, e incluso sobre errores, ¿no? Pero nunca hemos hablado, por suerte, no hubiéramos tenido ningún reparo en hacerlo, sobre personas que quieren hacer mal desde la psiquiatría. Yo tampoco las conozco. Sí conozco muchas personas que, por ejemplo, proponen, para defender la salud pública, cerrar los hospitales en salud mental que son públicos y a donde van los pacientes que no tienen nada. Sí, como escucharon, defienden la salud pública proponiendo cerrar hospitales públicos. Eso sí he visto, y he visto muchos. Y también los he visto desfilar en su propia ignorancia y muchas veces indecencia. Pero nosotros no hacemos juicios morales, así que no nos vamos a detener ahí. Obviamente, nuestro ámbito de estudio es la enfermedad mental y todos los factores que influyen en la misma. Ya no es como dice la OMS, solamente que somos seres biopsicosociales. Ustedes comprenderán que esa definición es del 85, tiene más de 30 años, más de 35 años. Somos seres genéticos, somos seres epigenéticos, somos seres biológicos, neurobiológicos, somos seres identitarios, somos seres que desarrollamos y construimos una personalidad, somos seres que nos adaptamos al mundo de la manera lo más armónica posible, y también somos seres espirituales y somos seres físicos en muchos aspectos, aspectos que no me animaría a hablar jamás porque no conozco. Pero si de algo estoy seguro, primero es que a lo que más le tengo miedo es a estar seguro, y a lo segundo es que no solo somos seres biopsicosociales, somos aún mucho más de aquella definición otrora revolucionaria de la OMS y que hoy nos queda tan chiquita. Y si bien estudiamos el cerebro y las vías de los neurotransmisores cerebrales, nos diferenciamos de la neurología en que básicamente hacemos conducta y estado de ánimo, una diferencia de nuestra especialidad hermana. Y hacemos prevención y protección específica, también hacemos evaluación, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y, por qué no, muchas veces también ensayamos un pronóstico. Las especialidades de la psiquiatría incluyen a la psiquiatría infanto-juvenil, no reconocida todavía en muchos lugares del mundo. En España están haciendo una medida, pero están haciendo una movida muy grande para esto. Creo que en algunos lugares ya lo han conseguido. Una de las especialidades más requeridas y en las cuales menos importancia le damos de la promoción de la misma y tan necesaria. Obviamente que la psicogeriatría, la psiquiatría del adulto, la psiquiatría multidisciplinar, la neuropsiquiatría, a quien tengo a la subespecialidad a la cual tengo el honor de abrazar. Ni hablar la patología dual, ni hablar la psiquiatría forense, ni hablar la psiquiatría dentro de la sexología, por supuesto la psicofarmacología, ¿por qué no la psiquiatría biológica? ¿Por qué no la psiquiatría transcultural? ¿Por qué no la psiquiatría psicodinámica? ¿Por qué no ahora, por suerte, los psiquiatras expertos en trastornos alimentarios? ¿Y por qué no la psiquiatría de enlace o interconsulta? Y ni hablar de mi psiquiatría de urgencias. Y ni hablar de la psiquiatría en hospitalización en agudos, ni hablar del psiquiatra del hospital de día, del psiquiatra comunitario, del consultor, del rehabilitador, todo eso somos los que hoy
gracias al maestro Domingo Cabret, tenemos un día para celebrar. Puntualmente, quiero mandarle un abrazo fuerte a mis referentes en el área de la psiquiatría. Ustedes saben, y se lo dije siempre, que mi padre fue mi referente en la medicina, lo fue y lo sigue siendo, como el mejor médico que conozco, perdón, el referente en la medicina, como el mejor médico que conozco, pero el que me hizo abrazar la psiquiatría fue el maestro Gustavo Tafet. Les confieso que yo estaba en Buenos Aires y no sabía qué especialidad seguir, estaba entre la emergentología y la medicina familiar, como mi padre, y conocí por medio de Adrián Bernstein al doctor Tafet, quien me dijo, anda a hacerte unas guardias en aquella clínica y fíjate, tiene que ver con vos. Yo conocía muy poquito de psiquiatría por una práctica que había tenido un par de años en el Cotolengo de Norione de Córdoba, y a partir de ahí el camino empezó para no parar al día de hoy. Te mando un abrazo grande, maestro Gustavo Tafet, y espero que te hagas cargo de esa parte que te toca también, ya que yo para algunos soy fruto del mal, pero la hierba mala nunca muere. Y también quiero abrazar muy fuerte al maestro y amigo Luis Ignacio Brusco, que me mostró que yo podía divulgar lo que hacía y poder ejercer el camino de la docencia también. Él fue el primero que me dio la oportunidad de transmitir la vivencia cotidiana de ese engranaje dinámico, continuo del proceso de enseñanza-aprendizaje que se da desde la asistencia, desde la docencia y de la investigación. Él fue el primero que me dijo, vos debes ir por este lado, incluso me marcó los lugares que yo estaban en ese momento de mi vida. Así que también un abrazo fuerte para Nacho y, por supuesto, también para alguien que, como ustedes saben, hace poquito nos dejó, el doctor Alejandro Jorge, del Hospital Borda, a quien todos los días extraño un poco más. y, y él me ayudó mucho en el campo de la urgencia y en el campo institucional. Son las tres personas que me llevaron de la mano en esta maravillosa especialidad, y a todos los psiquiatras, a todos los colegas, a todos los amigos, a todos los con los que compartimos la guardia del Hospital Borda del día jueves, pero todas las guardias, a todos los amigos con los cuales hacemos asistencia y docencia, les mando un abrazo enorme, especialmente a los tres referentes que nombré. Y antes de terminar esta primera parte de Príncipes, no quiero dejar de nombrar a una persona que nos dejó a mi familia el viernes, muy grande ya, pero que fue una referencia en la medicina. Si alguno ha tenido la mala suerte de leer alguno de los libros que he publicado, van a ver que hay dos personas que yo nombro siempre, que son a mi padre y a mi tío Mario. Mi tío Mario, que en realidad es el tío de mi papá, es la persona que crió a mi papá en Córdoba, y por supuesto que seguramente habrá sido su influencia mayor a la hora de abrazar la medicina como vocación y como sustrato de la vocación a los pacientes. Después mi padre hizo su camino como médico rural, pero el que se fue a estudiar medicina en Córdoba fui yo, con mi hermana melliza, y bueno, más adelante fue mi hermano Marcos. Pero mi tío Mario, cuando yo fui para allá, me abrazó como a un hijo. Tiene tres hijas maravillosas, y él junto con mi tía Betty me trataron como un hijo, y sobre todo el tío Mario fue alguien que me enseñó más medicina cada vez que lo veía. Era impresionante. Yo les podría dar un montón de ejemplos al respecto, pero frases que se me vienen en la cabeza en este momento es, primero era bastante cariñosamente, creo yo, despectivo, ¿no? Me decía, no sea burro, me decía, lea la letra chica. Lee la letra chica porque no sabe cuándo esa letra chica le puede salvar la vida a una persona.
Eso me decía mi tío Mario. Cuando yo me venía frustrado porque no entendía algo o no sabía cuándo rendir las materias, yo era muy dubitativo y muy temeroso para rendir las materias, y me decía, déjese de joder, recíbase de médico que después va a tener que estudiar medicina. Que cuando me recibí me dijo, no sé de qué se alegra, recién está empezando todo para usted. Y que siempre estaba cuando lo necesitaba a su manera y con sus formas, ¿no? Una vez lo acompañé a un lugar en donde había personas muy importantes en ese momento en la facultad y lo saludaban a él como maestro. Él fue docente de la Universidad Nacional de Córdoba de Semiología. Este, y, y yo me asombraba y le decía, tío, esta gente son mis profesores, es el decano de la facultad, me acuerdo. Y vienen a saludarte a vos. Claro, a mí no me dan ni 5 de pelota, porque era un pendejo que te andaba acompañando nada más. Y él con una humildad maravillosa se da vuelta, miraba y me decía, nunca le des importancia, me decía, no le des bola a los que te adulan, así como tampoco le des bola a los que te critican o te ofenden. Vos estudiá. El única, la única arma que vos tienes para defenderte es estudiar y estudiar lo que más puedas. Lo único que te va a ayudar a poder acompañar a una persona va a ser estudiar. No te detengas ahí donde te adulan o donde te insultan o te critican. No les creas a ninguno de los dos. Vos seguí adelante y estudia. Sería innumerable si me puedo contar las anécdotas que tengo con mi tío Mario, que me hacía percutir las paredes para sentir los cuatro formatos de, de ruido. Bueno, nada, no sería, no sería justo que les cuente todo eso en términos personales, pero el viernes, mientras yo hacía una escena digna de su vida en mi hospital, él nos dejaba. Le quiero mandar un abrazo muy fuerte a mi papá, porque el tío Mario era como un padre para él, lo fue de hecho. A sus 3 hijas, que siempre fueron maravillosas con toda mi familia, a Paola, a Alejandra y a Yuyu. Y quería además que ustedes compartir con ustedes que lo conozcan porque son mis dos grandes referentes de la medicina, ¿no? El doctor Roberto Gemán Ninzi y el doctor Carlos Mario Ninzi, que nos dejó el día viernes. No los aburro más, intento abrir Humanidad del diario El País y ya volvemos para la segunda parte de Príncipes del Manicomio, aquí el 22 de noviembre del 2021, feriado aquí en la República Argentina, 2032, separamos y ya venimos.